Bien, como se les había manifestado, el proceso de automatización viene con el análisis y el estudio de lo que son los elementos de control, ¿no? Como se les había manifestado. De antemano eso ya se les ha explicado en cuestión y considero de que a futuro cada uno de ustedes tiene que ir perfeccionando lo mismo. Entonces, con el pasar de los años en sí, el proceso de industrialización ha venido evolucionando a pasos agigantados, ¿no? En donde, de una otra manera, pues la industria en sí ha evolucionado con el transcurso de los años, considerando la época de la máquina a vapor, que es como se dice, el inicio de la evolución industrial, en donde de antemano ya se trata de dejar no del todo aparte el proceso del uso del personal, ¿no? Simplemente es ayudar a realizar los diferentes trabajos y procesos, digámoslo de esa forma, a través de las máquinas de vapor. Entonces, eso fue el inicio del proceso de la industrialización, es como conocemos como industria 1.0. Entonces, la industria 1.2 ya viene el proceso de producción en masa, ¿no? En donde ya obviamente los técnicos, los ingenieros de la época en sí, consideran de que se tiene que mejorar el proceso de productividad y realizar lo mismo en masa a través de máquinas, ¿sí? O sistemas de procesos un poquito, digamos, de esa época ya un poco más evolucionados, ¿no? Porque ya ingresa lo que es el desarrollo industrial 2.0 en la construcción en masa de los vehículos en sí, ¿no? En sí. Y de antemano, pues en la industria 3.0 ya viene lo que es el proceso ya conocido como automatización. En, en la industria 2.0 obviamente ingresa lo que son los elementos o dispositivos de control como los relés y los contactores como dispositivos o elementos esenciales del sistema de control. Pero eh, en vista de que existe un sinnúmero de dificultades en el desarrollo de los tableros en sí, obviamente buscan es un elemento en las cuales pues minimice a su mínima expresión el proceso de cableado del sistema de control. Entonces, en el proceso de industrialización, Industria 3.0 viene a lo que son ya los primeros autómatas programables, los primeros PLCs, que son el auge de la evolución industrial o el proceso en sí, en, el, en este proceso, en esta etapa. Y a medida de que el proceso de Internet va evolucionando, de un paso agigantado el uso del Internet, ¿no? Y de antemano, pues, eh, para el desarrollo tecnológico y para el desarrollo de la productividad en las diferentes empresas, industrias, obviamente el uso del Internet fue primordial para manejar los diferentes dispositivos. Consideremos que en, en nuestro país en sí recién están en un proceso de desarrollo la industria 4.0, en donde nosotros podemos considerar la conectividad, el proceso de conexión a través de redes de comunicación, a través de los diferentes tipos de comunicación de equipos, PLCs, autómatas, con otros diferentes elementos. Pero como les digo, en la actualidad en el país estamos en, digámoslo así, en inicios, en procesos, porque de una otra manera, pues, no existe de antemano, pues, un compromiso serio de las empresas como para ir evolucionando y cambiando el sistema de productividad, el sistema de evolución, de manejo, de manufacturado de los diferentes elementos en cuestión. Tome en cuenta de que en Europa ya se está trabajando en lo que es la industria 5.0,
y nosotros recién estamos tratando de empezar a manejarnos en la industria 4.0. La industria 5.0 es la famosa LOT, que, en español, ¿no? Que no es más que la intercomunicación digital de diferentes objetos cotidianos a través del Internet. Es decir, lo que busca a través del proceso de la industrialización 5.0 es tener un proceso de conectividad de todos los elementos. Es decir, tener un control general de todos los elementos. Pero como les digo, nosotros recién estamos en proceso de desarrollo en la evolución de la industria 4.0. Pero de antemano, pues, el proceso de evolución de la industria en sí, pues, obviamente, pues, si la tecnología va avanzando, nosotros no tenemos que dejarnos de atrás, ¿no? Y tenemos que estar a la par de la evolución de la tecnología. Entonces, por tal razón, el proceso de los sistemas de control también van evolucionando paso a paso, ¿no? Entonces, por tal razón, los diferentes sistemas de control que de una u otra manera, pues, tenemos que venir trabajando y desarrollando, obviamente van a ser a través del proceso de evolución, ¿no? Particularmente a través del control manual, como es el inicio, ¿sí? De un sistema de control, en donde la parte del hombre interviene directamente en la acción del control, ¿cierto? Es decir, si nosotros queremos considerar un sistema de proceso, directamente va a necesitarle la intervención del hombre, ¿no? Pero en la evolución de la industria ya eso es lo que se quiere, es evitar la intervención directa del operador, ¿no? Simplemente lo único que tiene que dar es el operador es el mando del proceso para realizar los diferentes ciclos correspondientes. El control automático, pues la acción del control se realiza directamente con dispositivos, en este caso obviamente con los elementos temporizados en sí y a través ya de un desarrollo de proceso ya plenamente controlado, podríamos decir, ya de pronto con un microcontrolador, digamos en este caso que nosotros vamos a estudiar, o con un PLC propiamente dicho, en donde ya se desarrolla y se controla de la mejor manera pues un proceso de productividad a través de un control plenamente automático. Los diferentes tipos de sistemas de control obviamente vienen a darse a través de lo que conocemos como lazo abierto y lazo cerrado. Un lazo abierto particularmente es aquel que la salida sensada del proceso no es comparada con la señal de referencia. Es decir, esto se convierte en una secuencia nomás, ¿sí? Es decir, tome en cuenta que el control que nosotros vamos a tomar en sí a través del proceso de regularización, a través de una válvula, ¿sí? Y a través del sistema de procesamiento se va en secuencia. Es decir, yo doy el control correspondiente a través de mis dispositivos de sensores, ¿sí? Controlan el sistema de proceso y este ciclo va directamente. Es decir, no se cierra el ciclo, a diferencia de lo que se conoce como lazo cerrado, ¿no? Entonces, la toma de la señal del proceso y la compara con la señal de referencia para reconocer en todo momento la evolución de la variable. Es decir, nosotros, si de caso nosotros queremos realizar un sistema de control de nivel, es decir, quiero yo controlar el sistema de llenado, yo tengo que tener un sensor, ¿sí? Un sensor de nivel que me controle el vaciado del tanque, el llenado del tanque y me mande una señal para poder tener un control más preciso de mi sistema de proceso. Entonces, para eso nosotros ya necesitamos un sinnúmero de elementos de sensores que tengan un mejor control del sistema de proceso. A eso nosotros lo llamamos lazo cerrado específicamente. Entonces, esos son algunos tipos o son los tipos de los sistemas de control que de una otra manera pues nosotros vamos a ir analizando a futuro. Pero en particular para nosotros poder ejecutar cualquier sistema de procesos, nosotros tenemos que manejarnos a través del dispositivo. El dispositivo que de una otra manera pues nosotros vamos a manejarnos va a ser específicamente lo que son los microcontroladores.
Los, los microcontroladores específicamente, el microcontrolador que nosotros vamos es a estudiar va a ser específicamente el logo Siemens. El logo Siemens no es más que un módulo lógico, ¿no? Específicamente se lo considera como un módulo universal. ¿Sí? Es un microcontrolador. No es este sistema o este equipo no es un PLC propiamente. ¿Sí? Se asemeja en sí al PLC, pero específicamente no es de una gama muy baja a lo que se lo conoce o lo que son los PLCs específicamente, ¿no? En la denominación, en la denominación, en la empresa Siemens específicamente, pues a este dispositivo lo utilizan en sistemas de control básico, ¿no? Como el que hemos estado analizando, hablemos un sistema de control de proceso no muy complejo, digámoslo así, un sistema de control de motores, es decir, algo que de una otra manera, pues este dispositivo o este equipo lo pueda realizar, ¿no? Entonces, a través de este dispositivo, de lo que es el logo, es el inicio de nuestro sistema de estudio correspondiente. Entonces, a raíz de este dispositivo ya viene a interpretarse de la mejor manera de lo que nosotros ya conoceremos específicamente de lo que son los PLCs, ¿no? Estos PLCs específicamente no son más que unos controladores lógicos programables. A diferencia, a diferencia del logo, ¿sí? Estos PLC ya son dispositivos, equipos súper avanzados que ya van a ejecutar sistemas de procesos más complejos, específicamente. Entonces, entonces el logo es nuestro inicio de nuestro sistema de automatización. Entonces, considero en particular, ¿no? Si usted quiere ingresarse al mundo de la programación de automatización, debe empezar primero por este dispositivo, por el logo, para saltarse a lo que es el PLC específicamente. Al igual que el logo, obviamente, pues ha venido evolucionando con el paso de la evolución de las industrias, ¿no? O con el paso de la evolución de la tecnología. Entonces, hay un sinnúmero de dispositivos, ¿sí? La versión, hablemos, la versión del logo en sí, viene a través de lo que nosotros consideramos versión OV, OVA3, OVA4 específicamente, hasta llegar a la actualidad que tenemos la versión OVA8, perdón, OVA8, ¿sí? Y ahora que recientemente la Siemens aquí en el país ya lanzó su nuevo equipo, obviamente ya en Europa ya está en funcionabilidad este nuevo dispositivo que es la versión OVA 8.0, que en Europa ya está en proceso, en manejo, y en cambio aquí recién lanzó al mercado el dispositivo, la Siemens, en Ecuador, la versión OV8, para que ya puedan manejarse correspondientemente. A diferencia de sus antecesores, el OVA3, el OVA4, específicamente estos dispositivos, la versión OVA8 ya viene con conectividad RJ45, ¿no? Es decir, el puerto de comunicación directo que anteriormente estos otros dispositivos necesitaban es un cable interfaz específico de conectividad para conectarse con el CPU en donde usted realizaba es un proceso de programación y control. De antemano, pues tenía usted la facilidad también de realizar es un proceso de programación directamente. Claro que en el OV8 también usted lo puede hacer, es un proceso de programación directo, pero ahora el manejo del software en sí es bastante interesante. Ya vamos a ver más adelante,
la utilización del software es bastante interesante, en donde de antemano, pues, usted lo realiza el proceso de simulación de su circuito y a través del cable de J45, obviamente tomando en consideración la categoría del cable que usted va a utilizar, ¿no? Se recomienda categoría cable 5, categoría 5, 5 o 6 para que tenga una buena conectividad y no se pierda el proceso de transmisión de datos. Pero como les decía, la conectividad en sí que se tiene a través del software, pues es bastante interesante. Tiene un sinnúmero de funciones, a pesar que, ¿qué les digo? La diferencia entre un logo y un PLC en este caso es bastante abismal, es súper súper diferente. Pero eh, si usted empecemos por el logo. Luego usted se lanza a lo que es el PLC propiamente, porque de igual manera, ¿no? La evolución del PLC correspondientemente viene a través que yo me acuerde, solamente conocí el equipo, pero nunca entré al proceso de programación, que era el S5, ¿no? Había el otro, el S7200, que ya estaba evolucionando, y ahora que está en auge el S7200 y el S7300, me parece que ya son dispositivos sumamente ya interesantes en cuestión. Pero para un proceso de programación en sí, pues basta y sobra, sí, el manejo del S7200, de la denominación, vuelvo y repito, que vamos a manejar ahora lo que es la Siemens. Obviamente que en el mercado existen otro tipo de marcas, ¿no? Que también cumple su funcionalidad, pero en este caso nosotros nos estamos direccionando específicamente en el análisis de lo que es el logo Siemens, ¿sí? Entonces, eso es una pequeña introducción, la evolución de lo que nosotros vamos a estudiar y analizar a futuro en los talleres de los automatas programables, específicamente de lo que es de lo que es logo, ¿no? En sí. Logo, logo Siemens particularmente, pues, viene caracterizado, tiene que estar caracterizado por un proceso, ¿no? Tiene que estar caracterizado por un proceso que nosotros lo conocemos como módulo de entrada. Un módulo de procesamiento, y lo llamo así, procesamiento, que específicamente esto vendría a ser el equipo, ¿no? Y el módulo el módulo de salida. Técnicamente, técnicamente al módulo de entrada, nosotros lo conocemos, sí, en el campo de automatización, el campo domótico, dependiendo en dónde nosotros lo vamos a aplicar al equipo con el nombre de sensor. El sensor no es más que un dispositivo de señal, ¿no? Es el que nos va a dar la señal al dispositivo, al equipo. Y su módulo de salida lo conocemos como actuador. Entonces, esas terminologías en sí debemos tener bien claros al momento de hablar en un sistema de programación, ¿no? Si nosotros hablamos de un sensor, estamos hablando de un módulo de entrada que va a permitir dar la señal de proceso. Y obviamente una vez ejecutado el proceso, nos manda al módulo de salida, que en este caso vendría a ser el actuador. Desactivemos el audio, por favor, señor Edison. Tenga la bondad. Muy amable. Entonces, si nosotros consideramos este proceso en sí de programación, el sensor, al ser un módulo de entrada, nos manejamos específicamente de un sistema básico, ¿no? El módulo, el dispositivo de entrada básico, ¿cuál sería? El más básico. ¿Quién me ayuda en eso? Es decir,
Al sensor, vuelvo y repito, va a ser el que nos va a dar la señal, ¿sí?, de ejecución del proceso. Para que esto se ejecute el proceso y me mande la señal a mi actuador, es decir, a mi salida. ¿Cuál es el elemento? El elemento básico, ¿sí?, que lo podemos tomar en consideración como sensor o módulo de entrada. Podría ser un Pues, pulsador. perfecto, ¿no? Un pulsador. ¿No es cierto? Puede ser un pulsador porque un pulsador en sí vendría a ser es un sistema de un módulo de entrada, ¿no? ¿Sí? Un interruptor, ¿quién más me ayuda? Es decir, cualquier elemento que nosotros podamos utilizar, ¿no es cierto?, para dar la señal a nuestro proceso, en este caso. Entonces, tanto el pulsador como el interruptor van a ser dispositivos que nos van a permitir ayudar a dar el proceso de señal, ¿no? Para que se ejecute en mi módulo y me mande la señal. Entonces, tanto el pulsador, ¿no es cierto?, como el interruptor van a ser nuestros módulos de entrada, o también conocidos como sensores. Mi módulo de salida, puedo yo considerar el básico, puedo yo mandar la señal específicamente a un foco, ¿no? Puedo yo mandarle directamente la señal a mi foco siempre y cuando cumpla con los requerimientos necesarios de soporte de la corriente del dispositivo, ¿no? Si de antemano, pues es un dispositivo con salida de reloj o salida de transistor, bueno, eso ya analicemos más adelantecito un poco más. Yo le puedo mandarle directamente, ¿no es cierto? Pero para sistemas o dispositivos de gran potencia, ¿no es cierto? Es decir, para yo poder controlar a mi motor, ¿a quién yo tendría que dar la señal de salida? Quiero Una yo bobina controlar a la bobina, perfecto. ¿A la bobina de quién? del contactor, en este caso. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué era plenamente necesario primero estudiar control? ¿No es cierto? Es decir, nosotros dominamos control, en este caso y vamos a tomar en consideración cómo va a ir usted interactuando su análisis o estudio de control, y ahí usted ya va a ir manejando el módulo de procesamiento, en este caso. En este caso, si yo quiero dar la señal a un motor, ¿no es cierto?, a mi motor trifásico, digámoslo de esa forma, yo primero tengo que dar la señal a mi bobina, ¿no es cierto? Doy la señal a mi bobina y esta me permite dar la señal específicamente a mi motor, en consecuencia. Por ende, este módulo de procesamiento, el logo correspondiente en sí, va a venir a convertirse como un sistema de control, ¿no? Como un elemento de mando, para yo poder controlar a las salidas a través de la señal que yo les dé específicamente. Sí, entonces el módulo de entrada a través de un pulsador, interruptor o específicamente a través de mi sensor, ¿no? En este caso puede ser es un sensor inductivo, un sensor capacitivo, un sensor tipo PNP, un sensor tipo NPN, etcétera, etcétera. Entonces ya va a depender el tipo de proceso que nosotros le vayamos a dar a nuestro sistema, al igual que les decía, bueno, ya depende el condicionamiento que le dé a mi circuito, ¿no? Pero en este caso ya depende del condicionamiento que yo le vaya a dar, pues para poder utilizar este elemento, ¿no es cierto? Bien, para poder seguir continuando para explicarles el uso del logo y verle, vamos a entrar a la siguiente sesión, por favor, porque ya se me va a terminar el tiempo y ingresa a la siguiente sesión. Tenga la amabilidad, voy a cerrar la sesión.